Esta historia tiene dos puntos de vista. Uno, que es la que algunos creemos que este festival tuvo origen a partir de un partido de fútbol muchos años atrás. Pero realmente este festival nació de tener una festividad que representara nuestra cultura amazónica. Es así como Leticia empezó a presentar festivales, exposiciones y jornadas de teatro año tras año. Hasta que en 1988 se presentó el primer festival de la Confraternidad Amazónica. Pero todo esto inició un año antes, el 10 de junio en la cafetería del Banco de la República, que es donde estamos ahorita. Se reunieron varias personas por motivo de la organización del Festival de la Confraternidad, que en ese momento llevó por nombre el primer Festival Folclórico Internacional del Amazonas, que más adelante, en abril de 1988, se llamaría Festival de la Confraternidad Amazónica. Festividad que se realizaría del 7 al 12 de octubre. Pero debido al corto tiempo que se tenía para realizar este festival, se pospone para el 20 de julio del siguiente año, donde se realizaba integración deportiva y militar entre los países fronterizos para celebrar la independencia de Colombia. ¿Qué mejor momento que unir todas esas actividades y crear lo que hoy conocemos como la Confraternidad Amazónica? Dando a entender que este festival no solo se le ocurrió a Alejandro Cueva y a los miembros de la JRCA de un momento a otro, sino que fue un proceso largo y complejo de muchas actas durante muchos años, donde muchas personas aportaron sus ideales para realizar la festividad que se celebra hoy en día con nuestros países hermanos. La primera confraternidad amazónica se realizó en el Parque La Orellana, del 17 al 20 de julio, donde no hubo ni casetas ni reinado. Solo se hicieron presentaciones de cada país como canciones, danzas indígenas y urbanas, teatro y deporte, por lo que el reinado y las casetas se implementaron un año después para ayudar a la economía regional, la integración de los leticianos a su propia cultura amazonense y promover el turismo. Hoy en día esta festividad se divide en 5 días, del 15 al 19 de julio. Pero nos robaron un día porque esto iba hasta el 20 de julio. Iniciando con un desfile inaugural por las calles de Leticia presentando a las 3 reinas. Y en la noche se hacen actos de danzas indígenas con las reinas. Del 16 al 18 de julio cada país se apropia de una noche. Para que el 19 de julio se realice el desfile juvenil con diferentes instituciones de Brasil, Colombia y Perú, y ya en la noche se presenta la Noche Internacional, donde se corona a la reina, y concluye la confraternidad, dejando el desfile militar, que es el 20 de julio aparte. Años atrás, el desfile militar, acompañado de instituciones de Perú y Brasil y las 3 reinas, eran parte de la confraternidad amazónica, pero con el pasar de los años esa costumbre se perdió. También en estos días se hacen competencias deportivas como ciclismo, fútbol, boxeo y triatlón. También se celebran ferias gastronómicas, ventas de artesanías y productos de cualquier tipo. Y se realiza un rumbódromo. Todas estas personas a lo largo de los años han hecho posible que Leticia cuente con su propio festival. Evento que empezó como una pequeña idea y se ha convertido en un orgullo no solo para nosotros, sino también para nuestros países vecinos. Cada año, el festival se llena de música, alegría y cultura. Una maravillosa oportunidad para compartir nuestras tradiciones. De Colombia. Sobre esa fecha siempre se han hecho desfiles, siempre se han hecho actividades culturales, se ha hecho deporte. ¿Desde que existe Leticia? ¿Ah? Desde que existe Leticia. Toda una vida. Había que celebrar la fiesta.